Durante nuestro último mensaje, el mensaje de la semana anterior, nosotros nos detuvimos a considerar un enfrentamiento. Usted recordará que hablamos un poco acerca del enfrentamiento entre los fariseos ultra religiosos y ritualistas y legalistas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y el enfrentamiento en esa ocasión se dio por causa del día de reposo. Había un gran problema, un grave conflicto dentro de la mente y el corazón de los fariseos, pues habían trastornado el propósito de la ley, habían avergonzado el propósito de la ley delante del pueblo, y finalmente pues Jesús tiene que confrontarlos. Y Jesús los confronta y los expone delante de la sinagoga como personas que son amadoras de sí mismas más que de Dios. Jesucristo termina exponiéndolos y mostrando que ellos bajo ningún motivo tienen la intención de cumplir la ley de Dios, porque no aman a Dios y por lo tanto no aman al prójimo. Como consecuencia, estos hombres fariseos terminan aliándose con un grupo llamado los herodianos, seguidores de Herodes Antipas, un grupo de libertinos religiosos, con una intención en mente. Ellos quieren acabar, y no solamente con el ministerio de Jesús, sino con Jesús mismo. El texto anterior al que leíamos hoy dice que se reunieron ellos para tramar cómo destruir a Jesús. Ellos querían asesinarlo, hacerlo pedazos. Y es por eso, hermanos, por lo que Jesús inmediatamente y sabiamente decide retirarse, decide apartarse. Jesús dice: esta gente lo he intentado, he estado en la sinagoga, les he estado mostrando el evangelio, he estado tratando de persuadirlos de lo correcto, y ellos constantemente quieren llevar la contra por cuestiones ridículas. Así que Jesús sabiamente se retira para que este conflicto se relaje un poquito. ¿Por qué razón? Bueno, porque aún no había llegado el tiempo de Jesús. Jesús todavía no iba a morir en manos de los fariseos. Así que él se aleja, y es ahí donde nosotros nos encontramos, justo en el primer texto que vemos el día de hoy. Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Y hermanos, aunque los fariseos y los herodianos ya se quedaron atrás, los veremos también la otra semana también, porque ellos se meten en todas partes, ¿verdad? Pero aunque se quedan atrás, hay dos grupos de personas que aparecen en nuestro texto que se hacen claramente visibles, y son las personas de las cuales hablaremos el día de hoy. Y yo espero que podamos nosotros identificarnos al menos con uno de esos grupos de personas. El primer grupo de personas nos lleva a nuestro primer encabezado, que he titulado sencillamente las multitudes. Las multitudes. Ahora, hermanos, de una manera corta, bastante sintetizada, como es común para Marcos. Marcos es un evangelio corto, un evangelio dinámico, un evangelio rápido, donde parece ser como que son escenas de películas y van una detrás de otra, y prácticamente podríamos llegar a decir cuestiones como próximamente o en el capítulo anterior, algo así. O sea, son cuestiones muy rápidas que parecen escenas de películas, y aunque son tan cortas, el evangelista Marcos se toma el tiempo para definir y dejar claro cuestiones muy particulares. En este caso en particular, aunque es muy corto el relato, nos deja claro que grandes multitudes seguían a Jesús. Y eso lo hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio en el evangelio de Marcos, y lo vimos también cuando vimos aquel mensaje de Lucas. Pero Marcos comienza haciendo un resumen de quiénes son estas personas. En primer lugar, y si yo les puse un mapa, tal vez con ese mapa podemos entender un poquito más. Pero en primer lugar, lo primero que nos dice es que hay personas de la región de Galilea. Usted en el mapa, usted puede ver la región de Galilea está sombreada como de color rosadito. Hay un punto encima. Galilea era una región bastante amplia que estaba situada a las orillas del mar de Galilea. Ahora, es obvio que las personas de Galilea siguieran a Jesús, porque Jesús realizó todo su ministerio y estableció su ministerio justo y precisamente en Galilea. Pero en ese mismo texto también se nos dice que había personas de Judea.
Judea es la forma de aquel entonces para referirse a todo Israel, a todo el pueblo de Dios. Y especialmente Marcos nos señala que habían personas de Jerusalén. Jerusalén está en la parte donde usted ve de color verde, hay un punto en medio allí también, allí está Jerusalén. Y Jerusalén era el centro religioso de Israel, y ellos acudían a donde estaba Jesús. Usted puede ver la imagen de Jesús arriba, ¿verdad? Ahí estaba Jesús. Pero también, además, habían personas de Idumea. Idumea es el punto más al sur del mapa, y estas personas vivían en la región que antiguamente se conocía como Edom, al sur de Jerusalén. Y escuche esto, hermano, porque esta región se situaba a más de 150 kilómetros de donde Jesús estaba. Eso quería decir que personas se habían montado en su Toyota, ¿verdad? En su 22R, habían cargado un montón de gente atrás y no es así la cosa, ¿verdad? Caminaron 150 kilómetros para llegar a donde estaba Jesús. También dentro de la multitud se nos dice que habían personas del otro lado del Jordán, es decir, personas de Transjordania o de Perea. Usted puede ver también ahí, hay otro puntito encima de algo rosado del lado de su lado derecho, ahí está Perea. Y estas personas no eran necesariamente judíos, había una mezcla entre judíos y gentiles dentro de esto, al igual que en Idumea había una fusión entre judíos y gentiles. Y el último grupo interesante que Marcos nos define es que venían personas de Tiro y de Sidón. Usted lo ve al norte, el puntito que está en la parte más alta, eso es Tiro y Sidón, dos ciudades al noroeste de Galilea y que estaban completamente dominadas por los gentiles. Así que, hermanos, en resumen, Marcos nos relata que venían personas de todas partes, del centro de Israel, del sur de Israel, del sureste de Israel, del noroeste de Israel, básicamente de todas partes. Pero no solo eso, sino que Marcos, por la ubicación geográfica, nos relata también que venían también tanto judíos como gentiles. Y el asunto importante de esto es que todos se agolpaban alrededor de Jesús. Grandes multitudes estaban alrededor de él, y dice el texto literalmente, y se agolpaban, es decir, se apeñuscaban alrededor de Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y siempre es bueno hacer preguntas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué ellos querían estar tan cerca de Jesús? ¿Cuál era su propósito? Bueno, el verso 8 nos dice muy claramente que las multitudes venían a él porque, escuche esto, dice, oyeron cuán grandes cosas había hecho Jesús. Esa era la razón. ¿Por qué venían grandes multitudes a Jesús? ¿Por qué se apeñuscaban con él? ¿Por qué se agolpaban cerca de él? Porque habían oído cuán grandes cosas había hecho Jesús. El verso 10 nos da un vistazo un poco más amplio de cuáles eran esas cosas. Dice el verso 10 que el gentío vino porque había sanado a muchos. De hecho, hermanos, y no se pierda de aquí porque esto es importante, este fue el patrón común dentro del ministerio de Jesucristo. Grandes multitudes se agolpaban alrededor de Jesús, no porque lo querían a él, sino porque querían conseguir algo de él. ¿Ve usted la diferencia? No buscaban a Jesús por quien Jesús era, sino porque querían obtener algo de Jesús. Y hermanos, y Jesús lo sabía. Jesús lo tenía muy claro. Lea conmigo Juan capítulo 6, verso 26, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda a comprender un poco más el concepto. Dice Jesús hablando: les digo la verdad. Jesús le dijo a las multitudes: ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Cómo así? Es que las personas iban detrás de Jesús por lo que Jesús les podía ofrecer,
Pero hermanos, ellos no habían entendido que las señales milagrosas no eran para suplir su necesidad, sino era una revelación de que Él era el Mesías esperado. Ellos debían de haber abierto sus ojos, debían de haber dicho: claro, este hombre que hace tantas sanidades, no creo que haya uno igual después de él. Seguramente Él es el Mesías. Pero hermanos, la gente no venía por esa intención. La gente venía a buscar a Cristo a causa de sus milagros. Muchos buscaban sanidad para ellos o para sus familiares. Eso es lo obvio durante todo el ministerio de Cristo. Ahora bien, el gran deseo de la gente de acercarse a Jesús causó un problema, un grave problema, al punto de que Jesús tuvo que poner bajo aviso a sus discípulos para que, de ser necesario, hicieran una escapada de aquel lugar. Vea conmigo el verso 9 y 10 nuevamente. Dice, verso 9 y 10: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Alguien ha entendido este texto como que las plagas caían sobre Jesús? No, no. La gente que tenía las plagas caía sobre Jesús. Ahora, hermanos, solo quiero hacer un paréntesis en esto. Este texto nos muestra también claramente que Jesús era 100% hombre, pero al mismo tiempo nos muestra su sabiduría para prevenir ciertas cosas. Porque Jesús puso de sobreaviso a sus discípulos: miren, hay mucha gente y muy probablemente se me van a venir encima, así que preparen la barquita. No sé si la voy a usar, no sé si yo voy a tener que subirme a la barca y salir huyendo, no lo sé, pero prepárenla, por favor, prepárenla. Y es que, hermanos, digo esto porque algunos piensan en Jesús como una especie del Superman de la película, que va bajando milagrosamente con su capa ondeando, llega al lugar y todos están ¡ah! No, Jesús caminaba como usted y como yo. Jesús tenía necesidades como usted y como yo. Jesús pasaba todo el día apeñuscado con toda la gente, sanando a toda la gente. ¿Y qué cree? ¿Que Jesús no tenía ganas de ir al baño? También, seguramente. Esto nos muestra una vez más su humanidad, pero también nos muestra su sabiduría. Ahora, el texto dice que literalmente la gente se tiraba encima de Jesús. ¿Se da cuenta de eso? Dice que caían sobre él, se tiraban literalmente encima de Jesús. ¿Para qué? Para obtener un milagro. Y hermanos, esto demuestra, por favor no se pierdan esto, porque esto demuestra de nuevo la desconexión que había en la mente de aquella multitud con la verdadera obra redentora de Cristo. Había una desconexión total. Hermano, la gente no comprendía la obra salvadora de Jesús. La gente no tenía ese entendimiento, solo querían tocarlo para que sus plagas, sus males desaparecieran. ¿Se da cuenta de eso? Pero no había una conexión en su mente. Él es el Mesías que hemos estado esperando por tanto tiempo. Y hermano, voy a detenerme en este punto, porque quiero hacer una reflexión que es importante. No es el punto central del mensaje, pero es una reflexión que es importante. Así como aquella mañana en Galilea, hermanos, de igual forma hoy, 2024, se agolpan cientos de personas en torno a Jesús cada domingo. De la misma manera, se arrojan literalmente a Jesús, como dice el texto, caen sobre él en diferentes iglesias. Y no les importa, hermanos, razonar. No les importa pensar qué están haciendo y por qué están haciendo lo que están haciendo. No les interesa, hermanos. Lo único que vienen buscando es obtener algo de Jesús. Y qué gran problema es ese. Porque Jesús no vino para ser tu pequeña línea de seguridad cuando tú necesitas algo. Jesús no vino para ser tu pequeño bombero personal, para rescatarte de los incendios personales que tú te crees a ti mismo. No, no, no. Jesús vino como el Salvador, como el Mesías.
Sin embargo, hermanos, a estas personas no les interesa entregarse por completo a Cristo. No les interesa someterse al señorío de Cristo. No les interesa el precio que tienen que pagar como discípulos. Hermanos, no les interesa suplir la más grande necesidad, que es su necesidad de salvación, porque somos pecadores. Toda esta gente que viene cada domingo en torno a Jesús y que se tira a Jesús buscando de él algo, solo viven en un frenesí constante por satisfacerse a sí mismos a costa de Jesús. Y ese es un gran error, porque tú no puedes buscar a Jesús para satisfacerte a ti mismo. Tú debes buscar a Jesús para renunciar a ti mismo y someterte a su señorío. Para eso Cristo vino. No hay salvación, hermano, no hay redención, no hay completa restauración para el pecador a menos que se someta al señorío y a la voluntad de Cristo. No hay. Por eso, hermano, yo me detengo en este punto y quiero preguntarle esta mañana. Y por favor, piénselo, no responda, solo piénselo. ¿Se está acercando usted a Jesús para ver qué puede recibir de él cada domingo? Porque quizás nosotros no tenemos un mar de Galilea donde se agolpan las personas, pero también tenemos un culto dominical. Así que le pregunto, ¿te estás acercando a Jesús para ver qué puedes sacar de Jesús? ¿Te estás acercando a Jesús porque quieres buscar un milagro de él? ¿O te estás acercando a Jesús porque reconoces que tu alma necesita de su amor y de su gracia? Hermano, ¿estás buscando a Cristo, a un Cristo que te libre de tus problemas, que te haga la vida un poco más feliz, que te dé un trabajito, que sane tus enfermedades? ¿Estás buscando a ese Jesús? ¿O por el contrario, estás buscando a un Cristo que transforme tu sucio corazón, que perdone tus muchos pecados y que sea el Señor de tu vida? ¿Por qué te estás acercando a Cristo? Se lo repito de nuevo. ¿Estás buscando a un Jesús que te haga más feliz, que te dé el trabajito que estás deseando tanto, que te sane de todas tus enfermedades y dolencias? ¿O por el contrario, estás buscando a Cristo que transforme tu sucio corazón, que perdone tus muchos pecados y que sea el Señor de tu vida? Piénselo, piénselo, hermano. La última pregunta que le hago con respecto a esto: ¿estás aquí hoy para recibir o estás aquí hoy para adorar? Una pregunta muy simple, muy sencilla. ¿Estás aquí hoy para recibir o estás aquí hoy para adorar? Porque, hermano, el verdadero discípulo de Cristo no viene a recibir, viene a adorar. Para eso es el culto dominical, para adorar a Cristo. Para eso venimos. Y claro, en medio de la adoración nosotros recibimos. Y en medio de la alabanza al Señor y en medio de la preocupación de mi corazón, escuchando su palabra para poner en práctica su palabra, yo recibo y mi vida cambia, mi vida se perfecciona y yo voy creciendo a la estatura del varón perfecto. Pero hay una gran diferencia en que eso sea un producto, un sucedáneo, a que sea tu punto central. Es una gran diferencia. ¿Estás aquí para recibir o estás aquí para adorar? Piénselo, hermano, no me responda. No me vea también con esos ojos raros, porque algunos me quieren crucificar, creo yo. Pero piénselo de todo corazón. Ahora bien, hermano, Jesús no solamente sanó a toda aquella gente enferma. Nuevamente, Jesús manifestó su autoridad sobre los demonios. En ese mismo momento, Jesús exhibió su autoridad, sanando gente, predicando la palabra y sobre los demonios. Vea cómo dice el verso 11. Dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hermanos, estos demonios tenían una mejor teología que los fariseos y los intérpretes de la ley. Los otros estaban preocupados de no tragarse el mosquito, ¿verdad?, para cumplir la ley. Estaban preocupados de no dar 2000 pasos, porque 1999 era el paso completo que usted debía dar el día de reposo. Ellos estaban demasiado preocupados en muchas de sus normas particulares y no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Estos demonios
habían contemplado en la presencia del Señor desde el principio de los tiempos cómo Jesucristo era el Hijo de Dios, y ellos expusieron: tú eres el Hijo de Dios. Pero el texto dice: mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. De nuevo Jesús toma autoridad, y como respuesta a la palabra de los endemoniados, Jesús con autoridad los mandó a callar, y se callaron. Y hermano, podríamos nosotros tener muchas ideas del por qué Jesús mandó a callar a estos demonios. Puede ser que porque Jesús no quería ser evidenciado como alguien que iba a trastornar, ¿verdad?, el pueblo, porque eso esperaban del Mesías que iba a venir. Quizá porque tal vez los fariseos, como lo hicieron en la historia que veremos la próxima semana, los fariseos rápidamente iban a relacionar a Jesús con los demonios. Puede ser. Me gusta mucho pensar en la idea de que, hermanos, el carácter del mensajero tiene que ser exactamente igual al carácter del mensaje. Y es por eso que Jesús mandó a callar a esos inmundos demonios, porque lo que estaban diciendo era verdad, pero quienes lo estaban diciendo desacreditaban el mensaje. Hoy pasa exactamente igual. Hay muchos hablando de Jesús, hay muchos diciendo que conocen quién es Jesús, pero con sus vidas desacreditan el mensaje. Y no voy a insultarles, hermanos, pero hablan de Jesús y son demonios en su vida práctica. Pero no me quedo aquí, porque de nuevo esto no es el énfasis del texto. Porque inmediatamente, hermanos, después de esta demostración de autoridad, contra todo pronóstico y como Jesús lo acostumbraba a hacer, ¿qué hizo? En el apogeo de su fama, se aparta de la multitud y se va a la montaña. ¿Se da cuenta de nuevo otra vez? Jesús era así. Esa era su visión. Él decía: no, multitudes no. Me voy de aquí. Yo no quiero dar una señal equivocada. Yo no quiero mostrar algo erróneo. Mi ministerio no es venir a alimentar o a beneficiar multitudes. Mi ministerio es diferente. Y hermanos, Jesús se aparta, y no por falta de compasión. Jesús tenía mucha compasión, y al ver las multitudes tenía compasión de ellas. El problema no es la falta de compasión, es que él buscaba establecer su reino por medio de un grupo diferente de personas. Jesús buscaba establecer su reino no por medio de las multitudes, porque ¿sabe cuál es el problema de las multitudes? Que es la vida de los Vicentes. Espero que nadie se llame aquí Vicente, hermano, pero la vida de los Vicentes, así es la multitud. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Toda la multitud es así. ¿Por qué vamos allá con ese hombre? Me han dicho que sana. Todos con Jesús. Nadie conoce quién es Jesús. Todos buscan el beneficio, el milagrito. Y Cristo no quiere eso. Cristo no se quiere centrar en el grupo de las multitudes. Él se quiere centrar en un grupo diferente. Él quiere formar a un grupo de discípulos que vivieran como Él y que vivieran para Él. Y eso es el mensaje central de este texto. Cristo quiere un grupo de discípulos que vivan como Él y que vivan para Él. Y eso nos lleva al segundo grupo de personas y a nuestro segundo encabezado de hoy, que es tan sencillo como esto: los discípulos. Simple, los discípulos. Ahora, hermanos, después de apartarse, Lucas nos dice que Jesús subió al monte y se fue a orar. Marcos no nos lo relata así. Le vuelvo a repetir, Marcos es un evangelio rápido, pero Lucas nos dice que se fue a orar, a buscar la presencia del Señor. Y en medio de este tiempo de oración, Jesús llamó a 12 personas como discípulos para ser sus apóstoles. Y hermano, yo estoy convencido plenamente que este llamado de Jesús para este grupo de 12 personas para ser sus discípulos y luego sus apóstoles es un llamado, en primer lugar, muy particular; en segundo lugar, único; y en tercer lugar, irrepetible. El llamado a estos 12 individuos fue un llamado particular, único e irrepetible. Me gustaría enfatizar más esa palabra, pero yo creo que no podría.
Tendría que gritarla. Irrepetible. One more time, dijeran los americanos, ¿verdad? Irrepetible. Y ahora le explico por qué. Si nosotros vamos a nuestro texto, la palabra que utiliza el evangelista Marcos cuando dice y estableció a 12, esa palabra estableció es una palabra que implica una comisión y comando único y permanente. No es una palabra que se repita de nuevo más adelante en algún otro evangelio o en alguna otra carta. Cuando Jesús establece a sus 12, esa palabra estableció, hermanos, es un patrón irrepetible, es un comando, una comisión que Jesús establece hacia esos únicos 12 personas. Además, hermano, yo le invito a pensar en esto, por favor. Jesús pudo haber escogido a 10 para que fueran sus discípulos y luego sus apóstoles. Le pregunto, ¿Jesús pudo haber escogido a 10? Pudo. ¿Pudo haber escogido a 15? También pudo. ¿Pero por qué escogió a 12? Bueno, Jesús escogió a 12 como un símbolo. Jesús escogió a 12 como una simbología. ¿De qué? En el antiguo pacto, hermano, el pueblo escogido de Dios se estableció sobre la base ¿de qué? De 12 tribus. ¿Vamos bien, hermanos? En el nuevo pacto, el pueblo escogido de Dios se establecería sobre la base de 12 apóstoles, 12 columnas, que serían el fundamento y el cimiento de la iglesia, anunciando el evangelio como testigos fieles. Así que es irrepetible porque es un símbolo de establecimiento, es un símbolo de fundamento. Por lo tanto es irrepetible. Y como estoy repitiendo muchas veces esta palabra irrepetible, quiero explicarla para que la entendamos. Hermanos, cuando yo digo que es irrepetible, esto tiene una implicación muy seria. Y es que por definición, escuche bien esto, por definición y por etimología, el día de hoy, aunque muchos se llamen a sí mismos con el título de apóstoles, no podemos aceptar que el ministerio apostólico está en vigencia hoy. Gracias por su entusiasmo, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús, de nuevo, estableció y comandó a 12 hombres para esa labor. Así que si en algún momento a mí en mi mente disparatada se me ocurre la brillante idea de llamarme a mí mismo apóstol, por favor hágame el favor de señalarme este versículo. Espero que no pase, ¿verdad, hermanos? Pero si llega a pasar, que usted me diga, ¿qué pasó, profe? ¿Verdad? Ahora bien, hermanos, repito de nuevo, este fue un llamado entonces particular, único e irrepetible. Sin embargo, y a este punto quiero llegar, sin embargo, nos deja algunas lecciones importantes. Hay al menos 3 lecciones, podríamos sacar algunas otras más, pero hay al menos 3 lecciones que yo quisiera sacar de esta parte histórica, de este llamado histórico particular, único e irrepetible. Y permítame mencionarla rápidamente. La primera lección que podemos aprender en primer lugar es que el llamado de Cristo es un llamado soberano de gracia irresistible. El llamado de Cristo es un llamado soberano de gracia irresistible. El versículo 13 nos dice, y léalo conmigo por favor, verso 13 dice: después subió al monte, y dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Hermano, en primer lugar, Jesús no abrió una convocatoria. Jesús no contrató a un máster en recursos humanos para que hiciera una plantilla informativa de requisitos primordiales para ser apóstol y discípulo de Jesucristo. El texto dice que él llamó a los que él quiso. Otra versión dice a los que él le plació, a los que él quiso. Ahora la pregunta, hermanos, que deberíamos hacernos es:
¿qué vio Jesús en ellos? ¿Acaso vio que eran mejores que otros de los que estaban por allí? ¿Acaso tenían más méritos que otros y por eso los llamó? No, hermano, no. Jesucristo escogió y llamó, vuelvo otra vez a repetir el texto, ¿a quiénes? A los que Él quiso. ¿Por qué? Muy sencillo, hermano. Y no se pierdan esto, por favor, porque esto es una realidad evangélica importante. ¿Sabe por qué Jesús escogió a los que Él quiso? Porque eran suyos desde el principio. Eran suyos desde el principio. Dice Juan capítulo 15, verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y hermanos, vuelvo a repetir, aunque este fue un llamado único y particular para el ministerio apostólico, este fue un llamado único, particular e irrepetible para el ministerio apostólico. Yo quiero decirle a usted, querido hermano, el día de hoy, que si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque la gracia irresistible de Dios lo ha atraído hacia Él. Hermanos, el llamado soberano de gracia ha actuado sobre cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque somos suyos desde el principio. Esa es la gran verdad evangélica. Y por eso es que el apóstol Pablo comienza diciendo estas palabras en el libro de los Efesios: sean dadas a Dios las gracias, la gloria, porque fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Somos suyos desde el principio. Y por eso es que Él llama y escoge a quien a Él le place. Y eso es un llamado de gracia, porque no hay nada bueno en nosotros que resaltar. Uy, este hermano como que tiene pinta de que va a ser un buen discípulo de Cristo, lo vamos a llamar, véngase para acá. Dios, antes de la fundación del mundo, pensando, bueno, ¿a quién llamo para mi pueblo escogido? Voy a llamar a fulano, porque fulano, cuando nazca por allá cerca del 2020, 2025, ¿verdad? Él va a ser un gran hombre de Dios. No, hermano, porque a Él le plació, porque Él quiso. Y permítame agregarle algo más, hermano. Si Jesús no hubiera tomado la iniciativa de llamarnos eficazmente por su gracia, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Así que no desestime el llamado santo que Cristo le ha hecho. Ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Hemos recibido un llamado de gracia irresistible porque fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Gloria sea al bendito nombre del Señor. La segunda lección que aprendemos en este texto fundamentalmente es que la eficacia del evangelio no descansa, repito, no descansa sobre un grupo de hombres extraordinarios, sino más bien sobre un evangelio poderoso en manos de hombres ordinarios. Está un poco larga la lección, ¿verdad? De nuevo, la eficacia del evangelio, que el evangelio haya sido eficaz a lo largo de los siglos, no descansa sobre un grupo de hombres que hayan sido sumamente extraordinarios, sino más bien sobre un evangelio poderoso para salvación. Un evangelio que en manos de hombres ordinarios es un evangelio extraordinario. Hermanos, ¿sabe qué es lo sorprendente de la lista de hombres que vemos descrita en este texto? Lo sorprendente es que no tienen nada de sorprendente. Eso es lo sorprendente. Cuando vemos la lista, realmente nos damos cuenta de que nada es sorprendente. Al contrario, si por algo brillan estos hombres, es por la ausencia del brillo que tienen. Le repito eso. Estos hombres brillan por la ausencia del brillo que tienen. Déjeme ampliar un poco esto y le invito a que vaya al versículo 14, donde empieza a aparecer la lista de nombres. Primero menciona a Simón, llamado Pedro, y Andrés. Estos dos hermanos pescadores. Uno de estos hermanos era enérgico, impetuoso y dominaba sobre los demás y obviamente se mostró como líder, pero al final terminó negando a Jesús. Vaya líder.
El otro, Andrés, disfrutaba más bien de un perfil bajo. Casi no aparece, casi no dice nada. Y si no es por causa de que llevó a ciertas personas hacia Jesús, no lo tendríamos en esta lista. Y hermanos, eso no es algo muy propio de un heraldo. Un heraldo, al contrario, tiene que ser alguien que proclame las palabras del Señor. Luego en la lista vemos a Jacobo y a Juan, y Marcos los define como los hijos del trueno. Ese nombre se los dio Jesús mismo, y ellos fueron llamados así. ¿Por qué? Por sus constantes arrebatos de ira. Vuelvo a repetir, constantes arrebatos de ira. Hermanos, ellos fueron llamados a ser heraldos del príncipe de paz, pero tenían el nombre de hijos del trueno. Felipe, el siguiente en la lista, Felipe, siempre preocupado por la alimentación. Maestro, no hay que darles de comer a la multitud. Maestro, ¿y ahora qué hacemos? Siempre preocupado por eso. Y además, Felipe, casi al final del ministerio de Jesucristo en la tierra, después de haber pasado casi 3 años con Jesús, escuchando sus palabras, escuchando su doctrina, pronuncia estas palabras: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le tiene que decir: Felipe, tanto tiempo llevo contigo y no te has dado cuenta que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No lo había entendido. Felipe no había entendido nada. Bartolomé, el siguiente en la lista. Bartolomé es llamado un israelita verdadero, en el cual no había engaño, dice la Biblia. Sin embargo, dudó de Jesús como Mesías por su procedencia humilde. ¿Se recuerda que fue Bartolomé el que dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso algo bueno puede salir de ese lugar? Mateo, ¿qué decir de Mateo? Un ex cobrador de impuestos, rendido al imperio romano, viviendo en contra de la ley de su mismo pueblo y sacándole dinero a sus mismos compatriotas. Tomás es un hombre que aparece muy poco en los evangelios, casi no aparece. Tomás aparece en los listados de los discípulos y en otro lugar más. ¿Sabe dónde? En el momento en el que dudó de la resurrección de Cristo y dijo: a menos que se me demuestre y yo meta el dedo en la llaga, no voy a creer que Jesús resucitó. Jacobo, hijo de Alfeo, es el siguiente en la lista. Jacobo, hijo de Alfeo, también es llamado Santiago el menor en otra lista, por causa de su baja estatura. Algunos piensan incluso que él medía menos de 1,50. Y según algunos comentaristas bíblicos, Santiago el menor era tan bajito que en delante de las multitudes pasaba desapercibido alrededor de los demás apóstoles. Judas Tadeo es un hombre del que también se habla poco en la escritura, pero por la tradición histórica se sabe que durante el tiempo del ministerio de Cristo él era un hombre muy judaizante, muy judaizante. El siguiente es Simón el Celote, que Marcos lo define como Simón el cananista. Y tanto la palabra celote como la palabra cananista significa una persona celosa, y era un título que se les daba a los guerrilleros que pertenecían a un grupo extremista antirromano. Así que tenemos ahí a un guerrillero. ¿Qué príncipe de paz ni qué ocho cuartos? Te saco la espada y te reviento ahí en medio de la calle. Y finalmente, hermanos, finalmente en nuestra lista aparece Judas Iscariote. Y déjeme decirle algo: según la mayoría de comentaristas bíblicos, Judas Iscariotes probablemente era el más preparado del grupo. Algunos incluso han dicho que él, antes de seguir a Jesús, podría haber pertenecido a una élite religiosa como los sacerdotes o los mismos fariseos. O incluso también otros comentaristas dicen que probablemente Judas habría sido un administrador de profesión ligado a las actividades del templo. Así que el más preparado de todos los discípulos era Judas Iscariote. Sin embargo, a pesar de su preparación, todos conocemos el final. Y si no lo conocemos, y si todavía no conocemos la historia, el desenlace de Judas, Marcos nos hace el favor de explicarnos qué pasó al final, porque dice:
y Judas Iscariote, ¿qué dice? El que le entregó. Hermanos, aquí tenemos a todo este grupo de hombres que Jesús utilizaría para cambiar el mundo. ¡Qué desastre, hermano! Si realmente nosotros conociéramos en profundidad a cada uno de ellos, ¿sabe qué hubiéramos dicho? Ojalá Jesús tenga un plan B, porque con estos 12 hombres seguro que va a haber un fallo. Aquí algo va a fallar. Pero hermanos, Jesucristo a propósito no utilizó a hombres visiblemente extraordinarios para extender su reino. Lo hizo a propósito, y esta lista está puesta justamente aquí para mostrarnos esa realidad de que Jesús a propósito utilizó a hombres demasiado ordinarios para extender su reino. Él usó a hombres muy ordinarios para poder cumplir con un llamado extraordinario. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para demostrar que los importantes no eran los hombres, sino el poder del evangelio que salva vidas. Ese es el punto. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo también, 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Hablando del evangelio, dice: pero tenemos este tesoro, el tesoro es el evangelio, en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, nuevamente le vuelvo a repetir esta idea: la eficacia del evangelio no descansa sobre un grupo de hombres extraordinarios. La eficacia del evangelio descansa sobre el evangelio, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros no podemos pensar en que por nuestras manos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras obras, Dios vaya a hacer algo. No, hermano, Dios hace grandes cosas trayendo salvación a la vida de las personas por medio de personas débiles en manos de un Dios fuerte. Y yo no sé para usted, pero para mí eso me trae descanso, porque yo me sigo levantando todas las mañanas luchando con pecados, y luego el domingo me tengo que subir aquí al púlpito a predicar la santa palabra de Dios. Y eso es preocupante. Yo no me despierto el domingo por la mañana diciendo: hoy sí, aleluya, hoy me desperté como un santo, así que la prédica de hoy va a estar ungidicísima. No, me despierto pensando que soy un pecador, que necesito de la gracia para poder abordar la santa palabra de Dios y predicarla a una iglesia que también necesita escuchar de la palabra de Dios. Así que, como yo espero que a mí me dé paz eso, yo espero que a usted también le dé paz eso. Porque nada de lo que hacemos para extender el reino de Dios, nada de lo que hacemos depende de nosotros, depende de la gracia del Señor. Y en último lugar, la tercera lección, y la dejé de último porque creo que esta es la centralidad del pasaje. En tercer lugar, hermanos, el propósito del llamado cristiano no es que seamos parte de la multitud, sino que sigamos a Cristo como sus discípulos, dando testimonio de Él. Ese es el centro de la vida cristiana. Cristo no está preocupado en las multitudes, sino en discípulos que difundan su mensaje. Mire lo que dice el verso 14. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Primer propósito, para que estuviesen con él. Segundo propósito, y para enviarlos a predicar. Tercer propósito, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hermanos, antes de que ellos hicieran cualquier trabajo ministerial, note que nuestro texto dice que Jesús los apartó con un primer propósito. ¿Cuál fue ese primer propósito? Para que estuviesen con Él. Hermanos, ese es el centro del discipulado. El discipulado consiste en apartarse del mundo para estar con Cristo. Ese es el centro del discipulado. El verdadero discípulo de Cristo está con Cristo, ama a Cristo,
desea a Cristo, busca a Cristo. El verdadero discípulo del Señor camina con Cristo, hermanos, se deleita con Cristo y hace de Cristo su mayor tesoro. Eso es estar con Cristo. Para eso fueron llamados estos 12 y para eso has sido llamado tú por la gracia salvadora, para que seas alguien que está en primer lugar con Cristo. Tú tienes que estar con Él. Es el propósito, estar con Él. Y hermano, le animo a unir las dos partes del mensaje. La diferencia entre la multitud y los discípulos es que la multitud se tiraba encima de Cristo para obtener beneficios de Cristo. Pero los discípulos fueron llamados por Cristo para estar con Él. ¿Ve usted la diferencia? A Marcos no se le pasa ni un solo detalle. Las multitudes se tiraban encima de Jesús, pero no querían a Jesús, querían el beneficio de Jesús. Los discípulos son llamados por Jesús para estar con Jesús. ¿Me sigue, hermano? Y yo creo, hermano, que la letra de una canción de Marcos Vidal puede ilustrar un poco esta idea. A mí me encanta esta canción, se llama Discípulos. Y el estribillo de la canción dice: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda y conversar con el maestro hasta el alba. Hermano, yo creo que esto resume el centro, el objetivo de este mensaje que estamos viendo el día de hoy. Yo no quiero ser de los 5,000 que han venido a tirarse sobre Jesús para obtener algo de Jesús. No, yo lo quiero a Él. Yo quiero conversar con Él. Yo quiero disfrutar de su compañía. Yo quiero hacer de Él mi mayor tesoro. Yo quiero vivir para Él, vivir para su gloria. Y hermanos, Cristo nos ha llamado a ser una iglesia de discípulos que puedan hacer discípulos de Cristo para la gloria de Dios. Cristo no nos ha llamado a ser una iglesia de multitudes, sino de discípulos. Y si Dios nos permite ser una iglesia de multitudes, gloria a Dios. No nos apartamos de eso, porque debemos de predicar el evangelio. Pero en esa iglesia de multitudes o de grandes cantidades de personas, queremos que hayan discípulos, no multitudes. Que no busquen el pan y los peces, que no busquen a Cristo por un beneficio, que no se echen sobre Él para obtener un milagro, sino que le busquen para estar con Él, estar con Él. Esa es la diferencia, estar con Él. Hermano, te pregunto, ¿tú estás con Cristo? ¿Tú estás con Él? Cada día de tu vida haces de Él tu mayor tesoro, lo buscas como lo más importante, lo más valioso, le amas, le deseas por encima de lo demás, porque eso es ser un discípulo, estar con Él. Pero hay algo más dentro del propósito por el cual fueron llamados estos 12, y es predicar el evangelio. Dice el texto, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hermanos, este es el llamado: predicar el evangelio con autoridad y señales. Ese fue el llamado único para ellos, pero también para nosotros. No tengo por qué explicar a qué se refiere cuando dice para predicar. Fueron llamados para enviarlos a predicar. Todos somos enviados a predicar el evangelio de Jesucristo. El propósito final del discípulo, hermanos, es dar testimonio de Jesús con autoridad. Pero primero tienes que estar con Él. Primero tienes que estar con Él y después dar testimonio. Porque, hermano, le hago una pregunta: ¿usted va a hablar excelentemente bien de algo que ni siquiera usted considera como maravilloso? ¿En qué nos convierte eso a nosotros si hacemos ese tipo de conducta? En hipócritas. Estamos hablando excelentemente bien de algo cuando nosotros mismos no lo creemos. Ahora bien, hermanos, aquí hay una palabra dentro del texto que es muy significativa. La palabra autoridad. Dice que los discípulos fueron llamados para que estuviesen con Él y para predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, hermanos, esta palabra autoridad le encanta a la iglesia de hoy.
Yo creo que probablemente es una de las palabras que más gusta dentro de la jerga evangélica. Tenemos autoridad, aleluya. Porque parece que esta palabra implica que si yo tengo una persona enfrente con cáncer y yo le digo al cáncer, vete de aquí ahora, la persona va a sanar instantáneamente. Eso es lo que implica, parece ser. Autoridad es igual a que yo tenga la capacidad, que yo, vuelvo a repetir, que yo tenga la capacidad para hacer cosas asombrosas. Y hermanos, estamos muy equivocados. Porque le voy a cambiar el rumbo de la conversación. ¿Qué tal si la iglesia manifestara su autoridad, esa autoridad que Cristo le ha dado, para testificar al mundo, viviendo a los ojos del mundo como una iglesia santa? Eso es lo que hace falta hoy. Mostrarle al mundo que somos una iglesia santa. No tanto mostrarle que somos una iglesia que puede orar y hacer milagritos. Nosotros podemos reflejar la autoridad de Cristo, la que Cristo nos ha dado, manifestando una santidad que se contagia a otros en este mundo y no al revés. Nosotros nos contagiamos antes con el mundo que antes el mundo con nosotros. ¿O qué tal, hermanos, si como iglesia mostráramos la autoridad que Cristo nos ha dado defendiendo al huérfano o a la viuda en su necesidad? No, eso ya no nos gusta. No tenemos autoridad para eso. O qué tal, hermanos, si nosotros manifestáramos la autoridad y el poder del evangelio al arrebatar almas del mismo infierno por medio de la predicación fiel del evangelio. Eso sí es un llamado de autoridad. Esa es la verdadera guerra espiritual. Estamos en contra del maligno, arrebatando almas que el maligno quiere llevarse con él al infierno. O incluso, hermanos, ¿qué tal si mostráramos el poder y la autoridad del evangelio manteniéndonos fieles a la palabra de Dios predicada domingo tras domingo? Porque desde este púlpito, domingo tras domingo, se predica la palabra, pero no para que me entre por un oído y me salga por el otro, sino para que la ponga en práctica, para que la use con autoridad, porque hemos recibido esa autoridad, y testifique con autoridad de ella. Hermanos, si usted logra ver un milagro en esta vida, gloria a Dios. Si usted logra orar por una persona enferma y esa persona sana, gloria a Dios. Pero es muy probable que muchos de los que estamos aquí hoy reunidos no tengamos la oportunidad en toda nuestra vida de ver un milagro de sanidad sobrenatural. Tal vez no vamos a tener esa oportunidad, pero cuán glorioso será que podamos ver en esta iglesia el milagro de la conversión de muchas almas. O cuán glorioso, hermanos, puede ser para nosotros que podamos ver una iglesia completamente entregada a las misiones, al evangelismo, a la misericordia y a la pasión por la santidad. Eso sí es mostrar autoridad. Eso sí es reflejar la autoridad verdadera en Cristo Jesús, no otra cosa. Hermano, tratemos nosotros de actuar dignos del llamado que hemos recibido. Al final termino simplemente diciendo lo siguiente: es notorio, en este relato que hemos visto, es notorio que existen dos grandes grupos: las multitudes y los discípulos. Y existen grandes diferencias entre las multitudes y los discípulos. Y hermano, las iglesias que representan a Cristo en esta tierra tienen que estar llenas de discípulos, no de multitudes. Por eso yo termino con dos preguntas que usted la tiene en su boletín, también en la pantalla, y yo espero que nos hagan pensar y reflexionar para esta semana también. ¿Te identificas con las multitudes que solo buscan a Jesús como el milagrero, como el sanador o el genio de la lámpara? ¿O te identificas con Cristo como tu Salvador, como tu Señor, al punto de ser un verdadero discípulo, cueste lo que cueste? ¿Con cuál de las dos te identificas? ¿Con cuál de los dos grupos quieres estar tú afiliado? Que cuando Cristo venga, ¿en cuál de los dos grupos quieres ser encontrado? ¿En el grupo de los de la izquierda o en el grupo de los de la derecha? ¿En el grupo de las ovejas o en el grupo de las cabras?
¿En los de la puerta estrecha o en los de la puerta amplia? ¿En los que han ido por el camino angosto o en los que han ido por el camino amplio? Hermanos, ¿en la multitud o en los discípulos? Solo hay dos grupos. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Solo dos caminos, solo dos grupos. Y hoy, a la luz de este texto que hemos estado meditando, y también con nuestros ojos puestos en la cena del Señor en la cual participaremos hoy, hermano, yo le invito a que podamos examinarnos y podamos preguntarnos: ¿soy un discípulo verdadero o soy parte de la multitud? ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Qué me define? ¿Qué me distingue? ¿Soy un discípulo verdadero o soy parte de la multitud?